Mi nombre es Víctor Hernández, y como podrán ver, esta plática es para profesionales de la salud. ¿Hay algún neumólogo por aquí? ¿O alguien que pues, sea un doctor? Perfecto. ¿Estudiantes? Perfecto. ¿Personas que quieren saber más sobre cómo mejorar su salud en general? Perfecto. Pues esta plática es para ustedes. Él es Bernardo Urriza, él es egresado del TEC de Monterrey y yo tengo un background en biotecnología con enfoque en salud de precisión. Bueno, primero que nada tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo funciona la medicina moderna? Levanta la mano si tienes una idea de cómo funciona la medicina moderna. Vale. Levanta la mano si conoces el concepto de medicina de precisión. ¿No? ¿El concepto de medicina genómica? ¿No? ¿El concepto de epigenética, genética y multiomics? Bueno, esta plática es para ustedes. Es lo que van a aprender hoy. Básicamente, la medicina moderna tiene un approach totalmente diferente a la medicina de antes. Antes tú llegabas con el doctor y el doctor veía qué síntomas tenías o tienes y básicamente en base a esos síntomas ellos buscaban un tratamiento. Y también, pues si existía el tratamiento te lo daban. Si había una cura, también te la daban. Pero ahora la medicina de precisión o la medicina moderna está teniendo un approach completamente distinto, que es ser preventiva. Básicamente nos adelantamos a que tú tengas la enfermedad y puedas no tenerla, básicamente. En base a esto existen 4 criterios. La personalización también es en base a ello. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida es muy distinto a otra persona y en base a ese estilo de vida o a esas condiciones genéticas se te puede dar un plan de acuerdo a tu vida. Un plan que realmente va a funcionar contigo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Otro elemento es que la medicina moderna, mediante la medicina de precisión, es predictiva. Como tenemos un buen de datos de salud, de ambiente, podemos llegar a predecir cómo estos dos van a impactar en tu salud en general. Si vas a llegar a tener la enfermedad o no, aunque tengas los factores genéticos. Y por último, es participativa. Básicamente, tú estás en contacto con los profesionales de la salud en todo momento para evitar y ver que tú realmente no vas a tener esa enfermedad. O si ya la tienes, no vas a llegar al punto de peor magnitud. O inclusive puede revertirse en algunos casos. Entonces, aquí tenemos un poco de información de la bibliografía de cómo funciona la medicina moderna. Igual, si gustan, pueden tomarle zoom y luego leer, tomarle screenshot y ya si quieren leer. Son unos papers que hablan sobre estos 4 modelos. También lo pueden encontrar como el modelo de las 4P, que es el modelo de la medicina moderna. Perfecto. Entonces, vemos que la medicina moderna es preventiva. ¿Y cómo tú previenes? Básicamente, utilizamos el método científico. ¿Alguien recuerda cuál es el primer paso del método científico? La observación. Entonces, básicamente, tú tienes que observar. ¿Y qué observas? Patrones. ¿Patrones en dónde? En mi estilo de vida. Y es donde aprendemos a detectar esos patrones. Esos hábitos. Y básicamente las consecuencias que estos hábitos tienen en nuestra salud, ya sean positivos o negativos. Y por último, una vez que ya los detecto y detecto patrones no sanos, ¿cómo yo los puedo detectar? A simple vista, pues nosotros tenemos un buen de sensores naturales, nuestros ojos, nuestra piel, todos nuestros sentidos son como una forma de interactuar con nosotros mismos, de aprender de nosotros mismos. El tacto, por ejemplo,
En el caso de las chicas, o inclusive los hombres también, el poder sentir el pecho y sentir básicamente nosotros, nuestras glándulas, si tienen alguna abnormalidad, nos puede ayudar a detectar indicios de algún tipo de cáncer, ya sea de mama o testicular. Y también tenemos algo nuevo, la tecnología. La tecnología tiene la capacidad de extender nuestros sentidos. Nos da la capacidad de ver cosas que nuestra vista no puede ver o que nuestro olfato no puede oler. Entonces, básicamente, si eso lo tenemos en una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva y muy bonita, podemos entenderlo y podemos ver qué es lo que está en este ambiente, en este aire, que estoy respirando. Y si estoy respirando algo tóxico, ¿cómo eliminarlo, no? Con otro tipo de tecnologías. Filtros de calidad de aire, etcétera. O inclusive de calidad de agua. Y por último, ayuda de expertos. Porque yo puedo tener esa información, pero quizás soy nuevo en esta información y no sé cómo realmente impactaría en mi salud. No entiendo los términos, pero un profesional como un doctor o un especialista en el área que yo estoy viendo esos parámetros me puede explicar cómo aumentarlos o cómo disminuirlos para llegar a ese objetivo de salud. Y es donde entran los expertos. Bueno, aquí tenemos otras bibliografías que hablan acerca de lo que estoy diciendo. Igual pueden tomarle fotos y después buscar los papers, si les gusta leer. Perfecto. Bueno, dentro de la medicina preventiva existen 4 tipos de medicina, o bueno, 4 pasos. El primero es, como su nombre lo indica, es un enfoque que previene que tú vayas a desarrollar esa enfermedad. Va desde la prevención, de que no te enfermes o no te infectes del patógeno, hasta la cuaternaria, que es la cuarta, básicamente. Esta es el desperdiciar recursos, ya sean medicinas o someterse a procedimientos que realmente no necesitas. Entonces, ahorita vamos a ver con más detalle cómo vamos del enfoque primario al cuaternario. Bueno, ¿cómo funciona la medicina moderna? Enfoque preventivo, sección primaria. Básicamente, aquí es donde entran lo que son las vacunas. Desde el momento que nacemos, nos dan básicamente vacunas. Bueno, a la mayoría de las personas. Con las vacunas, nosotros desarrollamos una respuesta inmunitaria que nos ayuda a defender nuestro cuerpo de ciertos agentes infecciosos y que no desarrollemos la patología al grado de mortalidad en algunas enfermedades. También tenemos algunos fármacos que se utilizan como profilaxis. Profilaxis es como antes de, entonces básicamente te protege. En el caso del VIH existe el PrEP, que es un medicamento que se toma para evitar el virus del VIH. También tenemos otros controles de riesgo que pues, pueden ayudar a personas a evitar enfermedades cardiovasculares o de otro tipo. Pero en este caso, algo que me gusta ahora es que ahora, si se han dado cuenta, la tecnología está en todos lados, que son los IoT. Aquí podemos observar una marca que se llama Sloan. Básicamente, ellos diseñaron un lavamanos que te ayuda a cambiar un hábito o mejorar un hábito. ¿Qué hábito es este? El lavarse las manos. Durante la pandemia vimos que la mayoría de las personas no sabía cómo lavarse las manos. Y muchísimas personas, aunque lo sepan, no lo hacen. ¿Cuál es la meta de este dispositivo IoT? Básicamente, decirte cómo te vas a lavar las manos. Si no te has lavado las manos, esa cosa va a empezar a sonar y va a decir que no te las lavaste bien. Y vas a tener básicamente un récord de cuántas veces te has lavado las manos, si esa calidad de lavarse las manos fue buena o no fue buena, y cómo eso puede impactar en tu salud. Y digamos que eres una persona que te enfermas constantemente del estómago, un gastroenterólogo puede observar a este tipo de parámetros
y ver, bueno, en vez de que te vengas tú aquí a que te dé un buen de medicamentos, ¿por qué no mejor te lavas las manos bien? Entonces, esta es la meta de este IoT, cambiar un hábito. Básicamente, esto es la primera parte, evitar la enfermedad. ¿Cómo evitas la enfermedad? Con unos buenos hábitos. Bueno, la parte 2, la parte secundaria. Aquí es donde entran ya las pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas básicamente nos dicen si estamos a tiempo en los primeros momentos de la enfermedad y poder llegar a un punto máximo. En el caso del cáncer, quizás llegarlo a erradicar tempranamente y llegar a tener un estilo de vida sano otra vez, o estar sanos otra vez. En el caso de patógenos, vimos que durante la pandemia de COVID-19, que todavía existe, pero pues no lo tomamos mucho ahora como antes, ya existen dispositivos que básicamente miniaturizan las pruebas de laboratorio de PCR y ya las puedes llevar a tu hogar. Las vuelven más pequeñas y también las vuelven más accesibles al público en precio. ¿Esto qué tiene de beneficio? Pues básicamente el beneficio es de que tú puedes tener tu propio laboratorio en casa y probar tus sustancias o probar ciertas cosas de tu cuerpo para ver si realmente tienes algún patógeno o estás desarrollando ciertas enfermedades. Y aquí tenemos una empresa que se llama Q. Ellos son los pioneros en crear un dispositivo electrónico o IoT que detecta básicamente el virus de COVID-19. Ellos también han desarrollado para detectar ciertos tipos de cánceres y básicamente tú puedes tener un health record o que te diga cómo está tu salud. Y eso lo puedes compartir con un doctor y te lo puedes llevar a donde tú quieras. Aquí tenemos un QR code que habla acerca de las bibliografías que he estado hablando. Por ejemplo, si lo quieres escanear, lo podrías incluso leer después para que veas cómo va funcionando. Listo. Bueno, y ya casi a lo último tenemos la atención terciaria. Básicamente aquí, si tú ya tienes la patología y ya has avanzado con ella a un punto en el cual pues ya la tienes y avanzó, ¿cómo tú puedes evitar lo peor? En el caso de la diabetes, ¿cómo tú puedes evitar que tengas amputaciones o inclusive que puedas llegar a la muerte? Pues monitoreando tus niveles de glucosa. Y para esto ya existen dispositivos IoT que hacen eso. Algunos son invasivos, otros son no invasivos, es decir, que unos necesitan que pincharte para sacar sangre, otros no lo necesitan. Entonces, básicamente, aquí podemos ver cómo la tecnología ha llegado a un punto en el cual nos dice cómo una enfermedad está avanzando o inclusive cómo llegar a mantenerla. Y también existen pues pruebas de rehabilitación que ayudan a que ciertas patologías no progresen tan rápido como se esperaba sin la rehabilitación, o inclusive algunas medicaciones o fármacos que pueden evitar que una enfermedad progrese al grado máximo. Volviendo al ejemplo del VIH, si el VIH no se mantiene con medicación antirretroviral, entras a un estado que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo unos fármacos evitan que eso llegue a pasar. Y por último, tenemos la sección cuaternaria. Básicamente aquí es el cómo evitar utilizar fármacos cuando no debemos utilizar fármacos, cómo evitar someternos a ciertos procedimientos o ciertos diagnósticos que realmente no necesitamos y que pueden perjudicar nuestra salud. E inclusive
también nuestra salud financiera, porque algunos de estos pues, pueden ser muy caros o pueden ser realmente un desperdicio. Y en el caso de medicaciones que tienen muy poco abastecimiento, pues cómo dárselo a las personas que realmente lo necesitan. Un ejemplo que tenemos aquí es la resistencia a antibióticos. Cuando una persona no necesita antibióticos y toma antibióticos, lo único que genera es una resistencia a ese antibiótico. Y pues básicamente eso termina perjudicando a las personas que en un futuro va a tener esa misma patología. O inclusive esa persona puedes llegar a ser tú. Porque si tú fuiste la persona que creaste esa cepa de bacteria que es inmune, cuando tú vayas a tomar ese medicamento ya no te va a funcionar. O vas a necesitar una dosis más alta. Aquí tenemos un caso de estudio. Bel Air ha desarrollado un sensor de calidad de aire que ayuda a las personas a saber básicamente cómo está su ambiente, a poder ver las pequeñas partículas que nosotros no vemos a simple vista y cómo estas pequeñas partículas afectan nuestra salud. Bueno, volviendo otra vez a este enfoque. Pues básicamente con el sensor de calidad de aire, Bel Air busca protegerte a ti y proteger a las personas que más quieres, garantizándote un entorno pues sano. Y volviendo al punto en general, básicamente con la medicina moderna y los 4 puntos de la medicina preventiva, nosotros básicamente podemos prevenir la mayoría de las enfermedades. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Tenemos aquí en base a esta bibliografía que tenemos aquí, de hecho si quieren tomarle foto pueden tomarlo y leerlo después. Tenemos de que inclusive la inteligencia artificial, por medio de los sensores que tiene nuestro teléfono, puede inclusive detectar cuando una persona está en depresión. Y en base a eso, pues enseñarte cierto tipo de contenido. O inclusive hay ciertas aplicaciones que pueden utilizar ciertos sensores, como el sensor de proximidad para ver qué tanto te acercas a la pantalla, sensores básicamente biométricos, ver cómo está tu expresión facial y en base a esa expresión facial detectar tus emociones. Detectar tus emociones cuando tú lees cierto tipo de contenido. Básicamente ya saben qué es lo que te causa estrés, qué es lo que te causa enfado, qué es lo que te causa alegría. Y en base a eso pueden detectar inclusive tu mood, tus síntomas, tus emociones, pues cuando tú todavía no lo sabes. Y por último tenemos otro ejemplo que básicamente por medio de la voz ya científicos pueden básicamente reconocer cuando una persona está en los primeros pasos de desarrollar el mal de Parkinson. ¿Por qué pasa esto? Porque en los primeros momentos del mal del Parkinson, los músculos de la garganta empiezan a cambiar. Y cuando empiezan a cambiar, estos músculos de la garganta cambian los tonos de voz. Y esos tonos de voz son imperceptibles para la mayoría de las personas. Pero para un dispositivo que está entrenado con un algoritmo, puede detectar esas variaciones de voz a través del tiempo. Y si tú mandas notas de voz o estás en un procedimiento que utilice esto, puedes tener un historial de voz de antes y un después. Y una vez que hay como un indicador, ya podemos decir, pues, hazte una prueba más a fondo para ver si realmente esto que está viéndose aquí significa que tienes Parkinson. También un perfil genético puede ayudar a corroborar esta predicción. Y si realmente es muy accurate, tú lo vas a poder ver ahí. Qué tan precisa es esa predicción. Entonces, ya hemos visto que la medicina moderna es preventiva, es personalizada en base a tus hábitos y a tu perfil genético, que vamos a ver en un rato también. Bueno,
En el caso de la medicina personalizada, bueno, aquí tenemos otro QR code por si te gustaría leer más a fondo sobre ello. Para que sea personalizada, no solamente necesitamos los doctores saber tus hábitos, sino que también necesitamos saber todo tu historial clínico, es decir, a todos los procedimientos quirúrgicos a los cuales te has sometido en toda tu vida. Y entre más datos de ellos tengas, mejor nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Y cuando digo nosotros, puede ser inclusive ustedes mismos. También saber tu historial médico, saber tu historial genético, y ahora Bel-Air agrega algo más. Algo que se saca de la literatura o de lo académico y lo traemos a lo común, a lo normal, que es el historial epigenético, más un historial ambiental. Es decir, cómo está tu ambiente y cómo ese ambiente repercute en tu salud. Ahorita vamos a ver las diferencias entre genética y epigenética. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay personas que tienen unos hábitos excelentes, que hacen ejercicio, que comen bien, pero les han diagnosticado una enfermedad como cáncer, Parkinson o algún otro tipo de enfermedad dañina? Bueno, muy, no dañina, pero que podría ser mortal. Entonces, estas preguntas se responden con el ambiente, se responden con cosas que no vemos a simple vista. ¿Y qué es algo que no vemos a simple vista? Lo que está dentro de tu cuerpo a nivel molecular y lo que está en tu ambiente a nivel molecular también. Son cosas que nosotros no vemos, pero simples hábitos como abrir una ventana o purificar el aire en el que vivimos pueden evitar que tengamos ciertos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, o simplemente evitar a un roommate que fume. Bueno, volvemos al tema de la genética y la epigenética. La genética es básicamente algo que hasta ahora no se podía cambiar. Ya ahorita vamos a ver cómo ahora se puede cambiar. Pero en la vieja escuela es algo que tú naces y ahí se quedó. No lo puedes modificar. Esta genética te dice quién eres, bueno, qué eres y quién eres. Es decir, qué especie del reino animal vas a ser, si vas a ser un perro, un gato o un humano. Y si vas a ser un humano, qué tan diferente y qué tan similar vas a ser a otro humano. Eso te lo dice la genética. Y por otro lado tenemos la epigenética, que es como un software que te dice cómo tu cuerpo va a funcionar, de acuerdo a esa infraestructura que la genética aportó a tu cuerpo. Cómo esa infraestructura va a funcionar con el ambiente, con lo que comas, con el ejercicio que hagas, etc. Entonces, básicamente, tenemos de que esta se modifica con simplemente comer mejor, hacer ejercicio o dejar de hacer algo. Y pues puede ser también indirectamente. Puede ser, como mencionábamos, tú puedes tener un mejor estilo de vida, pero si hay un factor ambiental que tú no sabes, eso está cambiando tu epigenética también. Y la epigenética es la razón por la cual ciertas personas envejecen más rápido que otras y otras se mantienen por mucho tiempo pues enfermas u otras sanan más rápido que otras. O algunas se enferman con ciertos patógenos más rápido que otros o peor. Entonces, básicamente, ahora tenemos herramientas de edición genética. Una de las más famosas es CRISPR y ahorita ya están saliendo terapias. Levanta la mano si sabes qué es CRISPR o lo has escuchado. CRISPR es una tecnología de edición genética, como vemos aquí, que salió hace 10 años al público en la Universidad de Berkeley. Y de hecho, la que lo descubrió como terapia de edición genética ganó el premio Nobel hace 4 años. Y su nombre, son 2 personas. La primera es Emmanuelle Charpentier y la segunda es Jennifer Doudna. Ambas son de Berkeley, son profesoras y son investigadoras. Aunque la persona que descubrió CRISPR por primera vez fue un científico español, pero estas 2 chicas decidieron ir aún más. ¿Qué es CRISPR?
Y básicamente ellos descubrieron que es un sistema inmune que las bacterias tienen para eliminar viruses que básicamente utilizan su maquinaria. Entonces, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier descubrieron ese sistema inmune y le dieron una aplicación en medicina, que es básicamente tener un sistema inmune a la medida a nivel molecular. Es decir, tus células pueden eliminar genes que no necesitas o que están dañados y reemplazarlos por genes buenos. Y esto ha llegado a tener curas como la cura de la anemia falciforme, que es básicamente cuando los glóbulos rojos, en vez de ser como un disco, son como una C. Y ya ahorita hay una terapia en base a CRISPR que te ayuda a revertir esos efectos. Y básicamente es una cura funcional. Ahorita es muy cara, pero con el tiempo, conforme se haga más barato, se va a acceder a más personas. E inclusive CRISPR tiene la capacidad de darle cura a los virus incurables, como el herpes, el VIH, el papiloma humano, eliminarlos de tu sistema en el caso de estar infectado y después, pues básicamente revertir al estado original. Por eso es que hasta ahora se tenían no modificables, pero ahorita con la revolución de la edición genética vamos a ver las curas que vienen. Y de hecho Pfizer y Moderna ya absorbieron ciertas compañías pequeñas para pues básicamente monopolizar este mercado. Y por otro lado tenemos cosas que tú puedes cambiar a simple vista, que son tus hábitos. Y bueno, pues tenemos aquí CRISPR. Bueno, también hay formas en las cuales pues naturalmente se modifican los genes. Es cuando tú te infectas de algún virus, como los que mencionábamos anteriormente, y cambian tu código genético. De hecho, esa es la razón por la cual hay diferentes organismos, porque ciertos virus, ciertos patógenos, ponen nuevos segmentos de ADN en otras especies. Y posteriormente, estos segmentos se reutilizan dentro de pues, más mutaciones y se les encuentra un uso. Y por otro lado, pues tenemos lo que ya mencionábamos, ¿no? Que el ejercicio, la dieta, los cambios en el ambiente, medicamentos, patógenos, interacciones sociales, la cultura, pueden cambiar la forma en la cual nosotros nos vestimos, qué comemos, a dónde vamos, si nos exponemos al sol o no nos exponemos al sol. Por ejemplo, en ciertas culturas, como la cultura asiática, inclusive en México, el exponerse al sol, pues básicamente las personas prefieren ser un poco más pálidas. Eso tiene un beneficio, que es básicamente pues evitar cáncer de piel, ¿no? Pero en otras culturas, o en ciertas regiones, a la gente le gusta mucho ir a la playa. Y en ciertas culturas se utiliza mucho utilizar el bloqueador solar. En otras regiones, pues no. O inclusive tu poder adquisitivo puede hacer de que pues, tú uses bloqueador o no uses. Y dentro de los bloqueadores también, ¿qué tipo de bloqueador utilizas? Si utilizas bloqueadores con químicos que al final te van a hacer daño, o utilizas bloqueadores con naturales, que no tienen tanto benceno, que es al final perjudicial para tu salud. Y bueno, pues básicamente volvemos a la parte que mencionábamos. La epigenética es básicamente nuestros hábitos y cómo yo cambio estos hábitos haciendo una reflexión de qué está pasando en mi vida. Bueno, en Bel Air nosotros hacemos que tú cambies tus hábitos saludables para llegar a un punto que se llama salud moderna, que es preventiva y que cuando ya llega a un nivel hospitalario se vuelve medicina moderna. Bueno, volviendo a nuestro sensor o a nuestro caso de estudio, pues básicamente a todo esto que mencionábamos, historial clínico, historial médico, nosotros le agregamos lo ambiental. Y en este caso le paso la palabra a mi compañero Bernardo Urriza, que nos va a hablar de cómo el ambiente perjudica nuestra salud y los sensores que utilizamos. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito más de la parte técnica de estos sensores. La siguiente, por favor.
No, Ok, bueno, es importante que en el aire pues hay muchísimas partículas que nosotros no llegamos a ver, como ya mencionó mi compañero Víctor, pero que no porque nosotros no tengamos sensores en nuestra naturaleza que nos ayuden a detectarlo, no por eso no son malignas, ¿no? Entonces, es por eso muy importante. 6.7 millones de personas al año mueren debido a la contaminación del aire. Y esto principalmente es en urbes muy grandes, como aquí, como Guadalajara, Ciudad de México, etcétera. Y bueno, nosotros estamos el 80 o 90% en interiores, lo cual es negativo porque a veces los interiores poseen 5 veces más partículas dañinas que los exteriores. Vamos a hablar primero de las compuestos volátiles orgánicos. Este sensor que tenemos acá, que es este producto de Bel Air, que justamente busca aterrizar todos estos conceptos que mi compañero Víctor mencionó, ya a un producto que podemos comprar y usar en nuestras casas, en los hospitales y en los diferentes espacios. Los compuestos volátiles orgánicos hacen muchos daños al hígado, por ejemplo. Muchos de ellos tienen que ver con hidrocarburos. Ya sabemos que nuestro ambiente está muy contaminado con diferentes partículas, ya sea por la combustión de los coches, por pinturas, por thinner y diferentes compuestos que ahorita vamos a revisar. Lo más importante y lo más básico, que es lo primero que se tiene que hacer, es revisar la humedad, la temperatura y la presión, ¿no? Son aspectos importantes no solo para confort, sino también para regular nuestro metabolismo. Por ejemplo, si un deportista está en Veracruz, por ejemplo, y viene a la Ciudad de México, a la ciudad de Guadalajara, a hacer deporte, va a sentir muy distinto el aire, el peso del aire, lo siente más ligero, es difícil de respirar, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con la presión, humedad, temperatura, no solo a nosotros, también a los coches. Por ejemplo, en Fórmula 1, en el Gran Premio de México, el aire es muy delgado, entonces afecta mucho al rendimiento. Un poquito más complejo es el CO2. El CO2 evidentemente nos evita respirar niveles de oxígeno que bueno, al final nos hacen dormir mal, etcétera. Bueno, nosotros tenemos en nuestro sensor CO2 y partículas volátiles orgánicas que justamente detectan ese tipo de partículas. Algo muy importante son las partículas PM10, PM1 y PM2.5. Esto no es algo que normalmente escuchamos, sin embargo es crucial. Las partículas PM10, 2.5 y 1 son partículas que miden 10 micrómetros, 2.5 micrómetros y 1 micrómetro. ¿Esto por qué es importante? La mayoría de las bacterias se encuentran en un tamaño físico de entre 1 y 10 micrómetros. Entonces, en lugares como hospitales, a lo mejor también en lugares de empaquetado de alimenticio o cuartos limpios para desarrollo de electrónica, no puede haber este tipo de partículas. Un ejemplo, por ejemplo, si alguien llega a un médico y dice, tengo estos síntomas, tal y tal, pero en su casa tiene uno de estos sensores que detectó en 2.5 hay algo, ¿no? Hay un nivel muy alto de M2.5. Esto le ayudaría al doctor, al médico, a definir, ok, estos síntomas, junto con esta data que tenemos de los sensores, nos pueden ayudar mucho a identificar cuál es el patógeno, ¿no? Si hay un hongo, si hay alguna partícula. Las partículas 2.5 son las más dañinas y las de 1 micrómetro son capaces de entrar a la sangre a través de los alvéolos de los pulmones. Entonces es muy importante pues tener en cuenta a qué estamos expuestos, ¿no? Y bueno, finalmente hablando ya un poquito más del dispositivo en sí, el dispositivo es una microcomputadora, es un dispositivo bastante poderoso, tiene un chip de 100 MHz que bueno, le permite al dispositivo leer hasta 7 diferentes sensores, todos en tiempo real y procesando todos los datos de una forma que primero se puedan visualizar en la pantalla, pero también sean para la persona
algo importante, ¿no? Tenemos un indicador importante. Aquí están las especificaciones. Es importante poner aquí los estándares con los que cumple el sensor para que, bueno, realmente necesitamos que sea confiable y que sean muy precisos los datos. Y bueno, el último indicador que tiene este sensor es AQI, que es el índice de calidad del aire. Si una persona necesita con mucha precisión los valores de PM1, PM2.5, PM10, VOC, CO2, ahí los tiene. Sin embargo, si una persona requiere simplemente algo más visual, más intuitivo para un usuario que no es médico o está analizando datos, entonces tenemos este indicador creado por la EPA, que es esta agencia de Estados Unidos, y básicamente nos dice si el aire tiene una calidad moderada, buena, muy peligrosa, o a lo mejor solo para personas sensibles, puede llegar a ser un problema. Entonces, este indicador también lo obtiene el sensor, y bueno, es un indicador muy bueno de cuál es la calidad del aire en general, ¿no? Bien, eso es el sensor en particular, y realmente pues es la apuesta de Bel-Air por traer todos los conceptos que Víctor nos mencionaba a algo ya físico y algo que podemos instalar en hospitales, en casas, en hogares, etcétera. Bien, para concluir le paso el micrófono nuevamente a Víctor y ya después, más adelante, pasamos a algunas preguntas. Gracias. Ahora pasamos a la parte predictiva. Una vez que ya tenemos un buen de datos, tanto del ambiente, de los genes que tenemos, de cómo los genes que tenemos han cambiado con el tiempo, a los procedimientos quirúrgicos que nos hemos sometido, ¿cómo como profesional de la salud voy a procesar toda esa información de un paciente? La verdad es que humanamente no podemos. Pero ¿qué podemos hacer? Pasarle la tarea a la tecnología. ¿Y qué tecnología va a hacer esto? La inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer ese procesamiento de datos. Básicamente, lo que mencionaba, historial clínico, médico, genético, epigenético y ambiental, es muchísima información para una persona procesar. Y eso se llama Big Data. Esta Big Data es procesada por inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo utilizan los expertos para tomar decisiones. Así es más o menos el diagrama de flujo de información que ahorita se maneja en la medicina personalizada o medicina de precisión. Básicamente, la inteligencia artificial hace todo este análisis de datos que el Big Data tiene y crea una predicción. Esta predicción va a ser lo más precisa de acuerdo a la cantidad de datos y la calidad de estos datos. Entre más datos tienes, mejor precisión. Entre mejor calidad de estos datos, más preciso. ¿Y qué hacen los humanos? Los humanos aportan el juicio. La inteligencia artificial separa la predicción del juicio. Algo que los humanos hacíamos en un solo modo. Nosotros veíamos la información del paciente, veíamos cómo está su piel, cómo está básicamente si tienen alguna patología dentro por medio de exámenes que nosotros mandábamos a hacer, pruebas de laboratorio, las observábamos, veíamos los parámetros y en base a esa información que nosotros procesábamos visualmente, tomábamos un juicio. Pero ahora, ¿qué hace la inteligencia artificial? Esa información, esa predicción, la separa de ti y ya después que tengas la predicción, tú como profesional de la salud ves a los datos y dices, pues esta predicción puede ser cierta. Me gustaría saber la calidad de estos datos, ver de dónde se tomó esta información y ver si realmente es eso lo que me está diciendo, si realmente es ese el diagnóstico que me está dando la inteligencia artificial, si es certero o no es certero. ¿En base a qué? En base a los años de estudio, a los años de experiencia como profesional de la salud que he tenido.
Y todo este procesamiento de información, tanto por la inteligencia artificial y los expertos humanos, crea algo que se llama conocimiento. Es decir, pasamos de información a conocimiento. El conocimiento es la arma más poderosa ahorita para mejorar tu salud, para lograr que envejezcas de una manera digna, para evitar que te enfermes. Y básicamente, tener mantener o llegar a tener salud y bienestar. Y ahora viene mi parte favorita, la parte participativa. Los dispositivos electrónicos o IoT también hacen, como mencionábamos, que tú puedas estar en contacto con tu doctor, que tú puedas llevar el seguimiento desde casa, que tú puedas ver a un profesional de la salud que está en otro lado del mundo, obtener su experiencia y decir qué es lo que está pasando con tu tratamiento, poder interactuar con más profesionales. Esa es la parte participativa que tiene la inteligencia artificial. También, por ejemplo, ahora hemos visto modelos como ChatGPT que nos pueden decir con palabras humanas cierta información, ¿no? Digamos que pongamos este tipo de lenguajes artificiales en un sistema IoT, me puede decir acerca de qué es lo que está pasando con mi salud, de una manera participativa e interactiva. Pero no solamente la tecnología participa aquí, sino que llega a un punto en el cual la sociedad también participa, el gobierno participa. En el punto en el cual estas tecnologías se democratizan, va a llegar a un punto en el cual el gobierno va a acceder a ellas y va a llegar a un punto que se va a llamar medicina de precisión pública. Pero pues ahorita solamente está en el sector privado, porque es muy costoso el poder manejar toda esta cantidad de datos. Y otra cosa, la sensibilidad y la privacidad de estos datos. Ahorita vivimos en una era en la cual los datos son públicos, la mayoría, o en la cual no sabemos el valor de estos datos. ¿Y qué es lo que pasa? Nos hacemos una prueba de ADN, la mandamos a Ancestry.com o a 23andMe, mando mi información genética y ¿qué hacen ellos? Te dan eres de este lugar del mundo. Pero ¿qué es lo que hacen con esta información? Ellos básicamente detectan qué genes les puede servir a ellos para crear una cura. ¿Y qué se te da a ti? Nada. No se te da dinero, no se te da una compensación, no se te da nada por tú ayudar a hacer eso. Entonces, tu información genética, tu información médica, toda esa información la tienen los hospitales y a veces pues tienen convenios con universidades y se hacen investigaciones que pueden ayudarte. Pero a veces son hackeadas y se filtra esta información al mercado negro, donde corporaciones pueden accederlo después y monetizar estos datos. De hecho, compañías como Ancestry.com y 23andMe ya han sido hackeadas. De hecho, ustedes pueden investigar hackeo de Ancestry.com y 23andMe y van a ver cómo muchísima información sensible de personas que se han sometido a estos procedimientos ha sido filtrada. Y no solamente su información genética, sino dónde viven, quiénes son sus familiares, etc. Y bueno, nosotros aquí tenemos algo que le da participación o interactividad a estos datos que el sensor ha colectado. Diseñamos un brazalete que básicamente te permite compartir estos datos de salud en cuanto llegas tú con un profesional de la salud. Es decir, tú llegas con un neumólogo, un profesional de la salud encargado de los pulmones, tienes la pulsera, llegas y en vez de decirle, esto es lo que yo he estado expuesto en mi casa, llegas, la persona tapea con el celular, ve tu historial, ve a qué has sido expuesto y en base a eso puede determinar si te hace ciertos exámenes, ciertas pruebas de laboratorio. Si detecta compuestos volátiles orgánicos, significa que puede haber algún patógeno en tu casa. Entonces, el profesional de la salud puede mandarte, si también ves síntomas y detecta el tamaño de estos compuestos orgánicos y los síntomas se alinean y el tamaño se alinean a un cierto patógeno, pues le puede decir, ¿sabes qué? Este es el patógeno. Hazte esta prueba y salimos de dudas y aquí está el tratamiento, si es que hay tratamiento, y si no, pues vete a casa y toma esto y hasta que te sientas mejor.
o inclusive llegar a prevenir todo eso. Mencionábamos anteriormente que algo tan sencillo como la humedad puede ayudarte a prevenir la proliferación de moho en el hogar. ¿Y qué hace el moho? Pues nos da asma, nos da nos irrita los pulmones y pues básicamente las vías respiratorias. Todo esto se puede evitar básicamente con un sensor o simplemente que abras las ventanas y tengas ese hábito. Un sensor te lo puede estar recordando todo el tiempo a que lo hagas. Así como vimos ese lavamanos inteligente que te dice lávate las manos correctamente y se lo da a tu profesional de la salud. Entonces, básicamente, también ofrecemos otras funciones. Por ejemplo, puedes acceder a casa con el brazalete y puedes hacer otro tipo de cosas también. También funciona como, si tú quieres compartir tus datos de contacto, también lo puedes hacer. Y ya pues el profesional de la salud, en el caso de que quiera acceder, tú pones un código y ya. Entonces, eso es todo lo que tenemos por hoy. Si tienen alguna pregunta, quieren saber más sobre algo, nos pueden indicar. El brazalete lo pueden esperar más adelante este año, va a estar disponible muy pronto y por ahora tenemos aquí varias unidades del sensor de calidad del aire. Nuestro stand se puede ver desde aquí en la esquina de acá, es Bel Air Technologies y bueno, ya les podremos mostrar un demo en tiempo real para que lo vayan viendo y lo prueben. Pueden saber la calidad del aire en Medical Expo, a ver qué tan saludable es estar aquí, por cuánto tiempo. Sí, ahorita vamos a juzgar la calidad del aire. Muy bueno. ¿Alguna pregunta que tenga alguien en la audiencia mientras tengamos algo de tiempo? Bueno, para empezar, buenas tardes. ¿Y en qué se basaron para crear este dispositivo? ¿Cuál fue el detonante que dijeron, esta es por esto lo voy a crear y para esto va a ser? ¿La quieres responder tú o la? Tenemos un colaborador, se llama Antonio Rivera, es uno de los colaboradores que más nos ayuda en la parte de electrónica. Su tesis de maestría fue precisamente una estación de monitoreo, no solo para interiores, sino también para exteriores. La problemática que ellos se enfrentaban en particular en su tesis de maestría, igual es del TEC de Monterrey, estudió conmigo, dentro de invernaderos había muchos problemas de contaminación que hacían insalubres los productos que se producían en ese tipo de espacios. Entonces, a partir de ahí se extendió la investigación a, por ejemplo, fábricas de productos alimenticios y, bueno, otros diferentes espacios que se fue enfocando cada vez más médico. Nos dimos cuenta que la industria médica necesitaba mucho este tipo de productos para mantener espacios más limpios, más adecuados en operaciones, en hospitales, etc. Los riesgos de salud que este caso de estudio de invernaderos estaba generando debido a la producción de alimentos era bastante grave, se estaban enfermando las personas. Era algo que teníamos la responsabilidad de atacar precisamente por la salud de las personas que operaban en esos lugares. Entonces, esa es la motivación inicial y tras todas las investigaciones que se hicieron posteriormente, pues bueno, llegamos a la conclusión de que teníamos que aportar nuestro granito de arena, siendo nosotros ingenieros, biomédicos, etcétera, hacia la sociedad, pues para evitar que más personas estuvieran sufriendo por salud. Entonces, esa fue la motivación inicial. No sé si hay más preguntas. ¿Alguna pregunta del sensor, el stand, de nosotros? Hoy es mi cumpleaños, por cierto. ¿Preguntas? ¿O preguntamos nosotros? Nada más pegues el micrófono. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada hacia el sensor de patología. En varios hospitales, no sé si en este caso este sensor sea enviada la información a alguna pantalla
a algún dispositivo para que nosotros podamos detectar que esa área se encuentra un ambiente, pues ahora sí que contaminado, ¿no? Este sensor, la información hacia dónde viaja, dónde podemos visualizarla, para un momento dado poner sensores, por ejemplo, en el área de quirófanos, en el área de terapia. No sé ahí qué información, cómo podemos detectar que esa área se encuentra contaminada. Claro, sí, esperábamos esa pregunta porque siempre nos gusta a nosotros adelantarnos un poquito. Estamos desarrollando precisamente una plataforma en la nube, en línea, en la cual todos los datos que genera el sensor se suben. Y bueno, al final vamos a tener toda esta parte de historial clínico, historial médico, historial genético. El sensor va a ser capaz de subir a una base de datos en línea precisamente todos estos datos. Además, algoritmos de predicción, eso también es algo importante y por lo cual nosotros estamos hablando mucho de inteligencia artificial porque podemos predecir a partir de los datos anteriores del último año, por ejemplo, se puede predecir cómo es que se puede comportar durante los siguientes años. Todo accesible en la nube, desde el celular, desde cualquier computadora, desde cualquier lugar del mundo en realidad. La versión que tenemos aquí no tiene esa funcionalidad. Esa funcionalidad la podemos esperar más adelante este año junto con V-Bracelet. Pero por ahora este sensor nos indica en la pantalla de 3 pulgadas que tenemos todos los datos. Son pantallas que van fluyendo una a una, mostrando el valor preciso y también un indicador de 0 a 100, si estamos mal o si estamos bien. Para que sea más intuitivo, está en verde si está bien, está en amarillo si está medio, está en rojo si está mal, ¿no? Pero sí, esperen nuestra plataforma en línea, es algo muy completo. Si quieren más información sobre el futuro de Bel Air, qué es lo que quiere realizar, por favor visítenos a nuestro stand, tenemos algo muy interesante. Y bueno, también un demo del sensor. Gracias por la pregunta. En conclusión, ahorita es nada más la pantalla, pero en un par de meses o 3 meses va a estar disponible la sección de verlo en tu celular y mantenerlo en la nube y poder verlo desde cualquier computador. Ahorita solamente es la pantalla que tiene el sensor. ¿Alguna otra pregunta acerca del sensor, sobre la medicina de precisión, etcétera? ¿Cuál es el tiempo de vida aproximado de un dispositivo como esos? ¿Y hay factores que pueden ocasionar que la lectura sea incorrecta? Hay factores, este sensor en específico que cabe destacar es para interiores, ¿no? Entonces, este no tiene IP68, que es algo que todavía estamos trabajando, pero es para interiores, entonces es recomendable no mojarlos. Es la primera. La vida útil es de aproximadamente 8 años, es decir, es bastante robusta la construcción si se usa de forma adecuada. Y de todos modos, Bel Air es una marca en la cual buscamos que haya muchísimo soporte. Entonces, un ejemplo, que también me estoy adelantando, pero cuando salga la versión que tenga la nube, les vamos a hacer un descuento especial a las personas que compren este sensor que todavía no tiene acceso a la nube, precisamente para que se vaya renovando y siempre tengan las personas la tecnología más avanzada. Algo importante es que nuestros sensores todos van a tener actualizaciones en línea a través de internet. Entonces, dado que la inteligencia artificial y los algoritmos nuevos avanzan muy rápido, necesitamos una forma de actualizar remotamente todos estos dispositivos, ¿no? Entonces, a partir de ciertos dispositivos vamos a incluir esta actualización sobre el aire, lo cual va a mantener también actualizados no solo el hardware, sino también el software. De todos modos, tenemos un soporte importante en hardware. Sí, el sensor versión 2 tiene un módulo de Wi-Fi. Se conecta a través de Wi-Fi a cualquier red, ya sea empresarial o de una casa, y a través de esa red Wi-Fi transmite todos los datos a la nube, accesibles en cualquier lugar del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto.
Gracias. Para el tratamiento de la información sensible de nuestros pacientes, en el caso de que ya tengan su pulsera, ¿cómo me aseguro yo que su información no va a ser filtrada y va a ser tratada de manera correcta? ¿No? O sea, porque pues yo puedo tener mis expedientes en mi consultorio, en mi clínica, en el espacio donde esté trabajando, pero ¿cómo me aseguro que una información que está en la nube no va a ser filtrada, no va a ser expuesta y no voy a estar poniendo en riesgo pues la información sensible de mi paciente? Muy buena pregunta. Básicamente ahorita estamos desarrollando un software que utiliza sistemas de encriptación de datos. Utilizamos tecnologías como blockchain para poder garantizar que tú seas dueño de esos datos y que puedas compartir llaves públicas y privadas con las personas que realmente tú quieras compartir la información. La ventaja de tener estas llaves públicas y privadas es de que tú puedes en cualquier momento revocar el acceso y puedes rastrear dónde está la información. Y como este tipo de infraestructura es cerrada y estamos creando el hardware para que se pueda leer, no hay forma en la cual pues alguien le tome screenshot o algo así. En el caso de nosotros de ver que podemos utilizar sensores de proximidad, que detectamos que hay un dispositivo móvil que se está acercando, que no es una cara o no es algo, automáticamente la pantalla se puede apagar. Y evitarías básicamente que alguien tome una foto del historial clínico. E inclusive, tú puedes elegir qué tanto de tu persona se revela en ese historial médico. Puedes compartirlo con tu nombre, puedes compartirlo sin el nombre. En el caso de información genética, ahí es un poquito más sensible, porque pues, la información genética dice quién eres. Pero mientras esté sin el nombre y no esté en otra base de datos tu base genética, no hay forma en la cual te puedan rastrear.